Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Como por ejemplo, saber, conocer que antes nuestros niños, nuestros pequeñitos, lo más importante de la familia, de casa, estaban expuestos a que las personas que guiaran su formación, su educación, esto es, sus profesores, pudieran ser personas que hayan cumplido sentencias por terrorismo o incluso sentencias por violación. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha zanjado esta polémica y ha determinado que no es posible que estas personas tengan acceso a la carrera magisterial. Hoy precisamente ese es el tema de nuestro programa. Hoy en Tus Derechos conversamos sobre el acceso a la carrera pública magisterial. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. De todas las actividades realizadas por el hombre, algunas son, de lejos, más complejas que otras. Sin desmerecer el esfuerzo y dedicación de nadie, una cirugía a cráneo abierto requiere evidentemente de años de estudio y muchos más de práctica para su realización exitosa. La precisión científica, el cálculo exacto y la pericia médica puede que encabecen cualquier lista de actividades complejas. Sin embargo, existe una responsabilidad que precede a cualquier vocación por el bisturí. De hecho, precede a todo. En tanto todos fuimos primero alumnos, todos tuvimos primero delante a un maestro. Un maestro que más allá de generar intereses o motivarnos en algunas materias e inspirarnos en tantas otras, tienen en sus manos y mentes el desarrollo de los demás. Actividad a todas luces compleja, fundamental y privilegiada. Tener la capacidad de generar atención e interés es un don que se presenta y desarrolla solo en algunos. Un profesor, un maestro, es casi la extensión documentada de los padres que tiene a su cargo el presentar a los educandos la información alcanzada por el hombre. Un don que alcanza su nivel más alto cuando logra inspirar a la persona en desarrollo y despertar en esta el disfrute por aprender y descubrir hasta su vocación y talento. ¿Quién acaso no recuerda a algún profesor o profesora con especial cariño y respeto? Porque logró, seguro, conectar con uno, quedándose en nuestra memoria por siempre. Un maestro es, en ese sentido, un guía y un pilar en el desarrollo integral de las personas. Y es en ese punto que radica la importancia de subrayar la exigencia de que la educación sea impartida por profesionales que mantengan una conducta intachable para garantizar que el proceso educativo cumpla su finalidad de formación personal y de desarrollo social, tal y como lo señala el Tribunal Constitucional en su última sentencia respecto de este punto en específico, el del acceso y ejercicio de la carrera pública magisterial. Sentencia que no permite bajo ningún motivo el ingreso de procesados tanto por delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas. Puntos que fueron dejados muy en claro por el TC en salvaguarda de los derechos fundamentales de todos. Bueno, y ese era el informe que siempre nos ayuda a poner en contexto el tema. Lo cierto es que toda esta discusión, este debate, esta polémica que finalmente ha quedado zanjada con ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tiende a referirse también a muchísimos otros puntos que se generaron con esta reforma. Felipe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto. Mira, en realidad sobre este tema ya hemos conversado incluso sobre otros aspectos, como la supuesta colegiación obligatoria que aducían algunos como inconstitucional, y vimos en su momento que no, que es para postular si no se exige la colegiación en el colegio de profesores, sino para ejercer el cargo dentro de la carrera pública magisterial. Si uno ya va a ejercer, allí sí se requiere, de acuerdo a esta ley, la colegiación. Pero eso ya lo resolvió el tribunal. Estas son otras demandas y dentro de las múltiples atingencias que estas tienen, una de ellas es referida al acceso a la carrera pública magisterial. Porque claro, uno
puede dividir el asunto entre querer postular a la carrera, entre ejercer dentro de la carrera y en los motivos para ser cesado de la carrera. Entonces aquí lo que vamos a enfocarnos en este programa es solamente es el acceso. En el acceso, en la postulación. Y lo que ha motivado las demandas es que el legislador ha considerado que hay un determinado grupo de personas sentenciados por terrorismo, que ya cumplieron su condena, sentenciados por violación, sentenciados por delitos de corrupción de funcionarios, etcétera, que a los cuales se les impide postular siquiera a la carrera pública magisterial. Entonces ellos han dicho, aquí hay una situación de inconstitucionalidad. Claro, en tanto ya cumplí mi delito, ya cumplí mi sanción, soy nuevamente pues un hombre libre con todos mis derechos, pero lo cierto es que el tribunal ha dicho que para ejercer la carrera pública magisterial, no. Exactamente, ¿no? El tribunal ha ratificado la constitucionalidad de esa ley, que entiende que en defensa de la educación de los niños es perfectamente constitucional que a determinadas personas sobre las cuales pesa sentencia sobre un delito muy grave, que incluso afectaba la propia vida misma o la propia estabilidad democrática del país, a ellos sí se les ha cercenado esta posibilidad de que siquiera postulen a la carrera pública magisterial, porque se entiende que hay un bien superior. Y el bien superior es la educación de nuestros hijos. Y la protección de los mismos, ¿no? Con eso nos vamos a ir a la pausa, Felipe. Regresamos esta mañana en Tus Derechos conversando sobre el acceso a la carrera pública magisterial. Pausa y regresamos rápido. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del acceso a la carrera pública magisterial. Para ampliar este tema, para tener mayores alcances del mismo, nos acompaña el doctor Javier Sota Nadal, exministro de Educación y ex rector de la UNI también. Doctor Sota Nadal, buenos días. Bienvenido a Tus Derechos, gracias por estar con nosotros. Bueno, entiendo que ha estado totalmente involucrado también por sus quehaceres, por su actividad, por su profesión en la elaboración de toda esta ley, finalmente los cuestionamientos que surgieron a la misma y esta sentencia del Tribunal Constitucional que bueno, pues marca un poco digamos, los alcances de esta ley. En la que se refiere precisamente al acceso a la carrera pública magisterial, se han detallado algunos puntos que diera la primera impresión, a lo mejor, que tiene todo sentido, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, como por ejemplo el negarles el acceso a personas que han tenido vinculación como sentencias por terrorismo, por ejemplo. Sobre el particular, ¿qué impresión le ha dejado esta ley? Yo he leído la sentencia, me parece que es una sentencia fundamentada. Creo que las reflexiones que han hecho los magistrados del Tribunal Constitucional son reflexiones serias. Y con respecto al tema de aquellos que están sentenciados por terrorismo, el Tribunal Constitucional ha fallado en el sentido que sí es constitucional que así ocurra, aún habiendo cumplido su sentencia. No cito a la argumentación del Tribunal Constitucional, la he leído, pero la razón es la siguiente: aquel que ha cometido un delito en términos generales, cumplida su pena, se supone que restituye todos sus derechos. Esa es la legislación en el Perú, o la doctrina jurídica. Pero por profesiones hay calidades distintas. Un maestro, alguien que tiene a su cargo lo más valioso de la nación, no puede ser, digamos, depositario de conciencias y de actitudes que tengan que ver con la violencia y el crimen. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional plantea que si bien en todas las otras carreras o profesiones podría aplicarse eso, que una vez cumplida una sentencia uno restituye todos sus derechos, en caso de la educación no es posible desde mi punto de vista, ¿no? Claro. De la misma manera que, no sé, debería haber normas parecidas en pilotos o en personas que manejan bancos.
Alguien que ha estafado no podría ser presidente de un banco, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces yo creo que en esa parte el Tribunal Constitucional ha fallado adecuadamente. Sin embargo, ha quitado o estaría quitando aquella parte en la cual se dice aquellos que están injustos. Ajá. ¿Por qué? Porque el derecho, por lo menos el que se aplica en el Perú, que viene, supongo, el derecho romano, napoleónico, uno es inocente hasta que le prueba la culpabilidad. Entonces, claro, la presunción de inocencia. Ese caso sí, la presunción no invalida, pero creo que con respecto a impedir que gente que ha militado en organizaciones terroristas, que han asesinado gente, que tenían el crimen como metodología o la muerte como metodología para supuestamente alcanzar grandes objetivos, esas personas no pueden seguir estando en el magisterio. Claro, en ese sentido pues hay, como usted dice, profesiones y profesiones, ¿no? Sobre todo de quienes son llamados a construir, a formar personas lo más valioso que total tenemos, tela de juicio que tengan estos detalles en su historial, ¿no? Por más que, bueno, como también comenta, ya hayan sido rehabilitados o ya hayan cumplido sus sentencias o sus condenas, no puede haber ninguna tacha en ese sentido, ¿no? Sí, y además el tribunal toca aspectos filosóficos, porque nadie puede saber, ni hay mecanismo alguno que asegure que se ha cambiado en la mente de la persona aquello por lo cual fue condenado. No existe. Ajá. ¿No? Y no existirá, supongo. Porque eso queda a nivel de lo subjetivo, y lo subjetivo es absolutamente aislado y pertenece a cada quien, y es imposible saber qué es lo que puede estar pasando. Entonces, la presunción de que no haya cambiado, creo que es argumento suficiente para impedir que aquellos que la metodología de la muerte la asumieron como una posibilidad de mejorar la vida, lo cual es un absurdo, no puedan entrar al magisterio. Claro, no se sabe también en qué momento pues pueda aflorar, por más que ya hayan cumplido condenas o sentencias, todo este pensamiento y de alguna manera pues desplazarlo e inculcarlo en las pequeñas personas a formarse, ¿no? De otro lado también hay un punto que señala esta sentencia con los que han tenido delitos de violencia sexual, por ejemplo. También ellos han sido separados de poder acceder el mismo argumento, al magisterio. El mismo argumento, ¿no? Porque en el caso de la violencia sexual contra un menor se produce en las condiciones de que hay una persona que domina la situación. Y siempre el maestro, por más horizontal y moderno y contemporáneo que sea, tiene una situación de dominio. Por lo tanto, alguien que domina a alguien no puede, y ha cometido por ese dominio un tocamiento indebido, en el caso de violaciones terribles que han ocurrido, tampoco puede seguir en el magisterio. ¿No? Y esas son, creo, normas que el Estado y cualquier Estado civilizado tiene que darse. Y siendo estos temas tan básicos, ¿cómo es que recién se cuestionan ahora? En anteriores años, de hecho, es como que se infiltró también en un grupo nocivo, ¿no? de este pensamiento terrorista en el magisterio, y incluso llegó como a niveles muy altos. ¿Campeaba simplemente estos temas? ¿Se podían ejercer así? Bueno, sin más? Que con respecto a un aspecto que tiene que ver con el magisterio, no con la educación, yo creo que hay que dividir antes y después de Sendero. Sendero Luminoso marca una frontera en el Perú con respecto a lo que se debe hacer en educación en el Perú. Es una materia totalmente distinta. Por eso la ley de carrera pública magisterial no se hizo solamente por eso, pero la nueva ley de carrera pública magisterial, habiéndose debatido a partir del 95 más o menos, es claro que debía tener los seguros adecuados de la sociedad peruana para el futuro contra Sendero o cualquier otra banda criminal como ella. Pero a ver, usted parece tenerla clarísima, ¿no? Tanto así que marca un antes y un después, pero sin embargo, todos estos puntos, todas estas demandas han sido cuestionadas por el magisterio. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que se cuestionan algo tan básico? Es que hay otra lógica. El sindicalismo, que tú seguramente conoces, tiene por obligación recoger todos los reclamos. Una parte del magisterio fue proclive a Sendero. Claro.
¿no? Habían como 5 o 6 departamentos cuyas votaciones en el SUTEP eran ganados por gente afín al Partido Comunista del Perú, denominados Senderos Claro, Luminosos. fue uno de los sectores, digamos, más infiltrados, ¿no? Entonces, por este el movimiento. sindicalismo, el sindicato, el SUTEP concretamente, o el colegio de profesores, no sé quiénes han hecho la demanda en el Tribunal Constitucional, recogen todos los pedidos y los presentan. Eso es democrático. Claro, pero si existe como pedido, existe también, todavía entonces esta visión de poder continuar. Ha sido democrático pedir eso, pensarán ellos, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero lo respeto, pero el Tribunal Constitucional ha opinado con capacidad y por lo menos creo yo y cientos de miles de peruanos estarán de acuerdo con esos requisitos, por ejemplo, ¿no? Lo cual no implica persecución ideológica, ¿no? Porque en este caso se refiere a hechos claramente tipificados como una ideología de muerte que ensangrentó al Perú y que 60.000 personas murieron. Muchísimas gracias por sus impresiones esta mañana, por compartirlas con nosotros. Ha sido el doctor Javier Sota Nadal, exministro de Educación, también ex rector de la UNI. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos rapidito en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del acceso a la carrera pública magisterial. Volvemos. Seguimos con el programa Tus Derechos, analizando una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional sobre la ley que reforma la carrera pública magisterial. Y vamos a seguir incidiendo en el acceso a esta carrera. Y para ello nos acompaña el doctor Mijaíl Mendoza. Él es abogado experto en Derecho Constitucional, a quien tenemos el gusto de recibir en Tus Derechos. Muy buenos días. Dispuesto a poder comentar la sentencia, que es de suma relevancia en la medida de que es la tercera sentencia que el tribunal expide sobre esta polémica ley. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, el acceso a la carrera pública magisterial determina que la controversia gira alrededor de quienes pueden postular para ser maestros de nuestros hijos, de los jóvenes de este país. Y estamos hablando entonces de que la ley fijó algunas determinaciones o algunas prohibiciones, de tal manera que es válido afirmar que según esa ley, determinada gente no puede postular a la carrera pública magisterial. ¿Qué reflexión le merece esta disposición ligada con lo que finalmente el tribunal se pronuncia, ¿no? Claro, en efecto. El artículo 18, inciso literal 1D de esta ley, es la que establece que los profesores que han de postular a la carrera pública magisterial, para poder postular válidamente, no deben haber sido condenados, ¿no? Ni estar incursos en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios o delitos de tráfico ilícito de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra derechos fundamentales, el patrimonio, o haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, lo que el tribunal ha sostenido al respecto es que esta norma es constitucional en términos generales. Sin embargo, vale la pena aclarar que ha sido la única disposición de las 24 disposiciones impugnadas en la demanda, la única que ha sido declarada inconstitucional en un extremo específico, ¿no? Entonces, vamos a ir, si me permite, poco a poco, porque de hecho el panorama es interesante en la medida que podemos decir en principio que ni terroristas, ni violadores, ni terroristas que han sido condenados como tales, ni violadores que han sido condenados como tales, que que ya cumplieron su condena, pero, y por lo tanto uno pensaría en principio que estén rehabilitados. Aún en ese supuesto, estos terroristas y estos violadores y estos apologetas del terrorismo y estos sentenciados por corrupción, ellos no pueden siquiera postular para ser profesores de los colegios públicos. ¿Es así? En efecto, el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de esta norma en el entendido de que la finalidad o justificación de esta reside en el artículo 4 de la Constitución, en establecer una protección especial
al caso de los menores, que son precisamente las personas en proceso de formación, y teniendo en cuenta también el artículo 15 y 14 de la Constitución, ¿no? En especial el 14, que establece que el proceso educativo debe darse en el marco del respeto de los principios constitucionales y previendo sobre todo el hecho de que las personas que han de impartir educación han de tener, diríamos, una identificación con el sistema democrático y no haber sido precisamente personas que hayan sido condenadas por delitos como los que se mencionan en la ley. De tal manera que estamos ante un aparente conflicto, ¿no? Porque por un lado los demandantes han dicho, se está vulnerando mi presunción de inocencia en la medida que yo ya pagué mi deuda con la sociedad, y por otro lado, la otra posición es que encuentra asidero en esta restricción de derechos, porque básicamente están diciendo lo que queremos proteger es por encima de todo a nuestros hijos, a fin de que no sean enseñados por gente que ha tenido estos graves problemas en su vida pasada, ¿no? Y es una suerte de justificación de esta ley dada. Claro, en efecto, el tribunal aborda también la temática de en qué medida podría colidir o poner en conflicto el artículo 131, inciso 22, que establece que el régimen penitenciario tiene como objeto la resocialización de la persona ya condenada entonces, y por otro lado el derecho a la educación de las personas. Y el tribunal ha dicho que esta norma en absoluto impide de que el Estado pueda implementar políticas públicas orientadas a la resocialización de la persona condenada. Pero está claro que, diríamos, la internalización de patrones ideológicos por personas condenadas por el delito de terrorismo, por ejemplo, implicaría una difícil o una remota posibilidad de asunción de valores democráticos, de modo tal que la posibilidad de una resocialización de forma tal que pudieran ver estos docentes reincorporarse plenamente a la actividad docente, se hace prácticamente imposible. Entonces, en ese entendido, lo que el tribunal ha justificado es que la restricción o la restricción de esta posibilidad de resocialización se justifica con el elevado grado de protección del menor, de los educandos, que se logra con la imposibilidad de que las personas condenadas por estos delitos vuelvan a ejercer docencia. Ahora bien, eso queda claro, aquel que ha sido condenado, no importa que ya el plazo de la condena se cumplió, no puede ingresar a las aulas si ha sido condenado por terrorismo. Pero la norma también hablaba de que estas personas quedaban prohibidos en principio si estaban incursos en problemas vinculados al tema de terrorismo, de violación, de corrupción de funcionarios, de apología de terrorismo. Y sobre eso el tribunal sí ha hecho una precisión que nos gustaría que la comparta con todos. Claro, en efecto, como decía, de los 24 dispositivos de la norma impugnados en cuanto a su constitucionalidad, esta ha sido la única que ha sido declarada inconstitucional precisamente en este extremo. Cuando la norma establece a las personas como requisito para acceder a la carrera pública, dice no haber sido condenado ni estar incurso. Entonces, cuando la norma se establece al no estar incurso, se plantea el problema del principio de tipicidad, que establece que todas las normas que tengan que restringir derechos fundamentales o establecer sanciones tengan que prever de la forma más específica posible aquellas conductas que puedan ser constitutivas de delito y que eventualmente puedan justificar restricción de derechos. En este caso, la restricción de poder postular a la carrera magisterial. Claro, un asunto que nos permita tener clarísima, con mucha claridad, saber a qué atener. ¿no? Tener una suerte de determinación de la conducta que está prohibida. Y claro, cuando a alguien se le dice estar incurso, pues queda una sensación de vaguedad, ¿no? Porque no sabemos exactamente si, digamos que yo tengo un problema con usted y no quiero que postule la carrera pública magisterial, lo denuncio y digo que usted es terrorista. Entonces, claro, con eso lo excluyo inmediatamente si es que la ley no se hubiera declarado inconstitucional. Así es, el problema que queda indeterminado, y es el problema de la ausencia de la satisfacción del principio de tipicidad, es que no está especificado a qué se refiere con estar incurso, a una mera sindicación, a un proceso ya en la etapa del Ministerio Público, investigación preliminar, o es que implica ya un proceso en sede de investigación preparatoria ante un juzgado. Entonces, esta indeterminación es contra el principio de tipicidad y es esa la justificación
que ha considerado el tribunal pertinente efectos de declarar inconstitucional únicamente ese extremo, de modo tal que la norma es constitucional en cuanto al resto de los aspectos, quedando simplemente descartado este extremo antes mencionado. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Mendoza por estas reflexiones. Acabamos de ver una sentencia en la cual el Estado se defiende, el Estado constitucional se defiende para proteger la democracia en su sistema. Volvemos con las frases del programa. Un maestro no puede ser depositario de conciencias y actitudes que tienen que ver con la violencia y el crimen. El artículo 14 establece que el proceso educativo debe darse en el marco del respeto de los principios constitucionales. Bueno, y esas eran las opiniones o frases fuerza del programa. Es una decisión que a todas luces va a continuar dando polémica, generando debate, aunque la decisión del tribunal es inapelable. Tal cual, y se funda en razones, como hemos visto a lo largo del programa, que orientan a tener al alumno como el eje central de preocupación del proceso educativo y del país en su conjunto, ¿no? Y en esta medida uno se pone a pensar si es conveniente que un alumno esté recibiendo clases de gente que ha sido sentenciada por delitos tan repulsivos para el ordenamiento jurídico. Creo que la conclusión, si vale la expresión, es que el Estado se puede defender a sí mismo de determinados peligros, ¿no? Claro. Y la democracia no es, como algunos pueden anticipar, esa instancia un poco boba, ¿no? Que ve cómo las amenazas que se ciernen sobre ella pueden socavar sus instituciones. Y qué mejor si es la defensa de los niños a través de leyes como estas que han sido declaradas constitucionales por unanimidad por el Tribunal Constitucional. Es que sería exponerlos, ¿no? Sería exponerlos innecesariamente haciendo la base finalmente de la sociedad, de la democracia, incluso en tanto son los futuros ciudadanos. Con eso llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.